mañana en punto. Estamos en vivo en la televisión pública hasta las 10, 2 horas con la mejor información para comenzar una buena jornada. Esté trabajando, esté de vacaciones o esté descansando. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Lourdes, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a las 2 de la madrugada en la capital federal. Les contamos a los amigos de todo el país. En la zona metropolitana el cielo se cubrió, empezaron los relámpagos, Sí. Un tormentón. Inconvenientes nada más, la lluvia, los que genera la lluvia. Los problemas los tienen los amigos de la Mesopotamia, sobre todo en la zona de Corrientes y Misiones, donde hay todavía muchísimas personas evacuadas, más de 900. Estaremos ampliando en instantes nada más. Vamos a repasar los títulos a esta hora. Más ingresos, más turismo. Vía Twitter, la presidenta Cristina Fernández respondió a las críticas de varios medios que aseguraban que el récord de turismo interno se debe a los límites de la compra de dólares y el encarecimiento de la divisa. Dijo, ni cepo ni devaluación, esto es poder adquisitivo de la población. El año del billón. La FEPA anunció que los ingresos del Estado crecieron 36% en 2014 y treparon a 1.169.000 millones de pesos. IVA, ganancias, los aportes a la seguridad social y los derechos de exportación fueron los impuestos que más dinero recaudaron. El crimen de Lola, un albañil, es el principal sospechoso. Hay un detenido y 2 demorados. La policía uruguaya elaboró el identikit de un hombre de entre 45 y 50 años, señalado por testigos como la persona que siguió a esta joven argentina por la playa. El hombre vive en Montevideo y trabajó en Barra de Balizas el día del asesinato. Santa Fe denuncian al nuevo jefe policial. Las autoridades santafesinas designaron a Juan Pablo Garro al frente de la fuerza de la capital provincial, pese a que en 2006 fue acusado por miembros de la policía de discriminarlos y afirmar que los negros son fusibles. En su despacho se habían encontrado símbolos nazis. Prisión para la esposa del exalcalde de Iguala. La justicia de México envió a la cárcel a María de los Ángeles Pineda, que ya cumplía arresto domiciliario. Se la acusa de tener vínculos muy cercanos con grupos de narcotráfico que están vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes. Volcó Orly Terranova, pero sigue en el Dakar. El mendocino no pudo mantener el primer puesto en la categoría auto, sufrió un vuelco en San Juan y perdió 24 minutos que lo relegaron en la tabla de posiciones de un rally que ya fue disfrutado por más de 100.000 espectadores. En el Barça hay cabaret. 3 minutos pasaron de las 8 de la mañana. En la madrugada, Alejandro, se dio un intento de asalto dentro de un colectivo que terminó con un final trágico. Sí, un muerto, el chofer herido. Está Laura Mayoki con todos los detalles. Laura, buen día para vos. Buen día, Alejandro, buen día, Lourdes. Aquí estamos, el frente del Hospital Piñeiro. Recordemos, esto fue apenas a unas cuadras nada más. Estamos en la avenida Florencio Varela al 1300. Tan solo a partir de aquí, unas 3 cuadras nada más en Florencio Varela y Castañeira, 3:35, 4 menos cuarto de la mañana. Un pasajero comenzaba con la línea número 76. El chofer también subía y de pronto suben 3 personas desconocidas, al parecer con intención de robo. Lo cierto es que comienza un forcejeo y disparan, matando al pasajero, hiriéndolo absolutamente de gravedad, y el chofer es golpeado y otras 2 personas al parecer que también estaban en el pasaje. Hablamos todo en potencial porque ya hay varias versiones y son diferentes de tanto una como de la otra. El chofer rápidamente viene hasta aquí, a unas 3 cuadras, al Hospital Piñeiro, ingresa al pasajero herido a este hospital, pero lamentablemente en esta explanada que están viendo ustedes aquí, el pasajero muere desangrado. Los, por supuesto, trabajadores del hospital, los trabajadores de la salud lo atienden rápidamente, pero no pudieron salvarle la vida. El chofer, Lourdes, el chofer Alejandro, ya no está aquí, está declarando a unas cuadras, también en el Bajo Flores, en la comisaría número 36, para averiguar realmente, para saber realmente, junto a otros testigos, si se trató primeramente de un hecho de robo que terminó con la vida de este pasajero, o, como ya se está diciendo en este momento, por eso decimos que no descartamos nada,
de un ajuste de cuentas, tal vez, porque estas 3 personas, al parecer, según un testigo, otro de los heridos que fue golpeado en el mismo colectivo, habrían increpado a este pasajero por un tema de dinero, al parecer, y en ese marco se habría dado también, según la segunda versión, este ajuste de cuentas, si es que fue esto realmente. Lo cierto es que hay un pasajero que falleció en esta madrugada en la línea número 76, el chofer que estaba herido de golpes, no de bala, como trascendió en un momento, y que se encuentra ahora declarando en la comisaría número 36 de la calle Pedernera al 3405, a unas pocas cuadras de aquí. Lo cierto es que trabajadores de la línea número 76 ya estaban ingresando aquí al hospital Piñeiro para tratar de resolver los temas formales, el papelerío habitual y ver, por ejemplo, qué es lo que van a llevar adelante en materia de medidas de fuerza. Puede ser, lo podemos hablar de esta manera, no se sabe. Hasta el momento se sabe que finalmente hay un pasajero fallecido, el chofer que fue herido de un golpe y que en este momento la escena se muda de este hospital Piñeiro a la comisaría número 36 también del Bajo Flores. Bien, Laura, esperemos tener certezas acerca de lo ocurrido durante esta madrugada. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hugo Palamara. Está en la calle porque se cumplió con el pronóstico. Ya llovió en Capital, parte de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el tránsito, Hugo? Buen día, Lourdes, Alejandro. Así es, calzada húmeda, transiten con cuidado. Sabemos lo riesgoso que es las condiciones con estas condiciones. Vamos a ver entonces qué nos dicen los mapas a esta hora de la mañana. Comenzamos en el corredor norte, en Panamericana, con mucho tránsito desde la zona de bifurcación de los ramales rumbo a la avenida General Paz. Seguimos circulando, nos vamos a otro ingreso hacia el área central. En este caso, veamos qué ocurre en la autopista Riquieri y General Paz, cargado también el cruce de esta autopista con la avenida hacia el centro porteño. Mientras tanto, en acceso oeste, que es el próximo punto que vamos a recorrer, se liberó el tránsito tras un choque múltiple en el kilómetro 21,5, pero queda el remanente intenso hacia la ciudad de Buenos Aires. Veamos qué ocurre en la autopista La Plata-Buenos Aires, corredor sur, con demora ya del kilómetro 10 al 7 hacia Ingeniero Huergo y con calzada húmeda. Transiten con mucha precaución. Nos vamos acercando a las autopistas urbanas. Antes observamos avenida General Paz, ingreso a Lugones. Algo lento ya ese sector de la avenida General Paz. Y por último las autopistas urbanas con marcha intensa, Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane. Vamos a ver qué ocurre con los servicios. Recordamos que el ferrocarril Sarmiento, por un arrollamiento a la altura de Merlo, paso a nivel 25 de Mayo, entre Once y Moreno funciona con demoras. El resto de trenes de acuerdo a sus cronogramas. Subtes, la línea B con servicio horario reducido por obras de 6 a 21:30 de lunes a viernes, y los fines de semana de enero no funciona. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. 8:08 de la mañana. Sí, ya llovió, húmeda está la calle, así que a manejar con cuidado. Bueno, ¿cómo sigue el día de hoy? Vamos a arrancar por la zona metropolitana. Nadia, buen día. Muy buen día, Ale, muy buen día, Lourdes también. Fíjense, amaneció efectivamente con unas tormentas aisladas pero intensas. Lo podemos ver en la imagen de radar. Las zonas rojas, lo que ve bien colorado, es donde las nubes eran muy altas y originaron, claro, tormentas. Ya se encuentran sobre el Uruguay. La información es el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. Vamos a escuchar ahora al jefe de gabinete en conferencia de prensa. Del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Secretario de Hacienda de la Nación, se dio a conocer los resultados respecto a la recaudación fiscal del mes de diciembre, equivalente a 108.599 millones de pesos. Esto es un 42,8% más de lo que se recaudó en el mismo mes del año anterior, es decir, en diciembre del año 2013, en donde la recaudación había sido equivalente a 76.060 millones de pesos. Es importante remarcar que la recaudación tributaria para el año 2014 asciende a 1.169.683 millones, o sea, 1.169.683 millones, lo cual equivale a un incremento del 36,2%. La meta de recaudación tributaria para el año 2014 era equivalente a 1.095.866 millones de pesos, lo cual implica que la recaudación tributaria efectivamente obtenida durante el ejercicio fiscal 2014 ha sido superior en un 6,7% respecto a la meta oportunamente fijada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto
demuestra claramente que hay una multiplicidad de factores que han incidido desde el punto de vista de la actividad económica y del comportamiento tributario, tanto en lo atinente a aportes y contribuciones, es decir, la sostenibilidad del nivel de empleo, como así también los mecanismos de incremento en el flujo total de transacciones en comercio exterior, tanto en derechos de importación y de exportación, como así también la recaudación del impuesto al valor agregado. Cuando uno toma el impuesto al valor agregado es equivalente a aproximadamente el 33% y en materia de impuesto a las ganancias 45,5%. Por lo tanto, demuestra una perspectiva desde el punto de vista de la progresividad en el sistema tributario de la República Argentina, en donde la evolución del impuesto a las ganancias, que grava manifestación de capacidad contributiva y o riqueza, es superior a la evolución de impuesto netamente asociado al consumo. También es importante remarcar que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha informado que se produjeron mecanismos de producción de seguros equivalentes a 109.000 millones de pesos y se manifiesta un incremento al 15,5% al total de cartera por inciso K, con aproximadamente 21.000 millones de pesos asignados al financiamiento productivo en la República Argentina. O lo mismo que es muy importante reconocer que la Cámara Argentina de la Industria de Juguete ha determinado una perspectiva positiva en materia de evolución equivalente a más del 5% en las ventas en Reyes respecto al año 2013 y que, en definitiva, la industria del juguete en la República Argentina, como así también en América del Sur, en el marco del Acuerdo de Mercosur, ha tenido un incremento en la participación relativa de la cuota de mercado, cerca del 50% del volumen total de juguetes que se comercializan en la República Argentina son producidos localmente y eso genera un impacto positivo desde el punto de vista del empleo y la generación de valor agregado industrial. También es importante remarcar lo que ha afirmado vía Twitter la Presidenta de la Nación respecto a que un diario como Buenos Aires Herald destaca en uno de sus artículos que Miami, Estados Unidos, es el tercer destino dentro de los receptores turísticos. Los argentinos representan casi 500.000 argentinos que han tenido la posibilidad de visitar Miami en el transcurso de este año. Y dentro del contingente de turistas visitantes, los argentinos representan el puesto número 14 en el total de los turistas de turismo receptivo de Estados Unidos. O sea, ahí podemos observar claramente el comportamiento desde el punto de vista de estas acciones. También quería informar que ayer hemos tenido la posibilidad de la constitución del Consejo para la Agricultura Familiar. Como ustedes saben, el Congreso de la Nación sancionó la ley. En consecuencia, estamos en el proceso de reglamentación con la participación de las distintas organizaciones. Nos fijamos un plazo para el mes de febrero, de manera que en el mes de marzo la Presidenta pueda participar inclusive en un acto institucional en este sentido. La previsión presupuestaria es equivalente a casi 1.500 millones de pesos y en ese contexto es muy importante la agenda marcada que tiene que ver con la regularización dominial, es decir, garantizar el uso y la propiedad de la tierra para los productores de agricultura familiar, que se estiman en cerca de 250.000 en todo el país, y que a su vez también es muy importante la participación activa de los distintos representantes de las áreas competentes del Consejo Interministerial, es decir, participaron representantes de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, precisamente con el objeto de profundizar los mecanismos de asignación de recursos para comunidades indígenas, para comunidades de productores de agricultura familiar, también desde el punto de vista de la demanda de las organizaciones respecto a la extensión de electrificación rural, mecanismos de facilitación de acceso a terrenos para la construcción de viviendas rurales, la educación rural, resaltando el funcionamiento de las escuelas de familia agrícola, conjuntamente también con los elementos, los mecanismos de conectividad y el desarrollo de la educación rural en la República Argentina, lo mismo que las estrategias en materia de salud. Son cerca de 120 millones de pesos de transferencias de recursos en materia de monotributistas sociales para cerca de 80.000 productores de agricultura familiar que están definitivamente ingresados dentro del sistema, es decir, 120 millones de pesos más para fortalecer las redes de atención de la salud en el sistema. De manera que
nos parece muy importante lo que se ha planteado, lo mismo que el desarrollo de redes de transferencia de tecnología, de mejoramiento de redes de comercialización y también de la participación en el sistema de observatorio de precios que establece la Ley de Regulación de la Producción y del Consumo. O sea que definitivamente ha sido un dato no menor la participación de ayer y las metas que se han fijado en este sentido. Y por último quería yo hacer una breve reflexión. En la República Argentina hay una justificación desde el punto de vista opositor, tanto por los medios de comunicación, por los periodistas que responden a esos intereses, por los políticos opositores, en donde la justificación realmente es extraña. Fíjense, artículo Diario de la Nación. Hay menos cortes de luz porque hay una temperatura inferior respecto al año 2013. Ah, muy bien. Nunca se dijo, por ejemplo, que en el año 2013, cuando uno toma una serie de estadísticas de tiempo, 1904-2013 fue el de mayor extensión y el de mayor temperatura media en el mes. Ahora, las razones opositoras esgrimidas en el año 2013 era que era una falta de previsibilidad del gobierno, falta de inversión, etcétera, etcétera. O sea, justificaron con el clima cuando hubo interrupción del suministro eléctrico. Cuando no hay interrupción del suministro eléctrico o ésta se desenvuelve normalmente, entonces es debido al clima. Entonces, qué bueno es tener parámetros equivalentes para medir la incidencia de uno o de otro. Nada se dice de los más de 4.000 millones de pesos de inversión, de los casi 1.300 kilómetros de cable extendidos, de las inversiones en media y baja tensión, de la asignación de recursos que serán aproximadamente 2.000 obras, de las cuales cerca de 1.300 ya han sido concluidas. De eso no se habla, pero sí se pretende decir solamente que es debido a la incidencia climática. Ahora, tampoco se dice respecto a la comparación vinculada a otras ciudades del mundo. Por ejemplo, el sistema eléctrico de Nueva York, con 36,3 grados de temperatura, se pone en alerta, y eso lo sabe todo el mundo. O también cuando existen oleadas de frío, o olas de frío muy significativas que afectan las cuestiones climáticas, que también afectan los sistemas eléctricos o energéticos en todos los países del mundo. Lo pueden ver en todas las ciudades del mundo, este tipo de inconvenientes. Ahora bien, en la Argentina, para criticar al gobierno, solamente se esgrimen aquellas ventajas desde el punto de vista discursivo o lingüístico. La verdad, esa es una aclaración que quería hacer. Una segunda aclaración que quería hacer es lo siguiente. Cuando hay récord de recaudación, se debe a la inflación. No hay ningún estímulo desde el punto de vista del funcionamiento del programa Procrear, de asignación universal por hijo, de asignación familiar, de los incentivos a la demanda agregada, de la potenciación del consumo, de ahora 12. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la recuperación de la actividad económica de cada trimestre o de las estrategias sistémicas para cubrir los efectos de la realidad internacional que reduce el flujo total de exportaciones. O sea, siempre se trata de minimizar el uso de herramientas que provee el Estado para estimular la demanda agregada. Entonces, en definitiva, la recaudación no tiene ningún mérito. La eficiencia recaudatoria, la tecnología de la información, el combate a la evasión fiscal, ni la actividad económica. Solamente se debe a la supuesta tasa de inflación. Que por otro lado, cuando uno observa, todos los analistas pusieron la meta, 40%, y ahora tratan de justificar que en realidad esa cifra se alcanzó. O sea, mentiras sistemáticas, urdidas como herramienta propagandística. Eso es lo que hacen los economistas que responden al establishment, que responden a estrategias de los medios de comunicación. Y la tercera cuestión, que me parecía también un hallazgo en la Argentina, es el récord de turistas en la costa, casi 840.000 en Mar del Plata, se debe en realidad al cepo cambiario. Entonces, en definitiva, hay menos corte por las temperaturas, hay más recaudación por la inflación y hay más turistas por el cepo. Esa es la justificación de que las buenas noticias en realidad tienen una profundidad analítica en donde hay que encontrarle la mala noticia que lo justifique. La verdad es un hallazgo del periodismo argentino. Los felicito de corazón, porque la verdad que hay que ser muy creativos para efectuar las críticas que ustedes hacen. Realmente es payasesco el sistema.
los editorialistas de las radios, de la televisión. ¿No les da vergüenza pretender justificar esto? Y por último quiero decir lo siguiente respecto al tema de cepo cambiario. ¿Saben cuánto es efectivamente el número de personas que accedieron a efectiva tenencia de dólares, o sea, de moneda extranjera? 4.798.952 personas, por un monto de 3.061,7 millones de dólares. ¿Pero saben cuánto están autorizados? 5.362.742 personas por 3.414,3 millones de dólares. O sea, casi el 25% de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Recordemos, tercer nivel de recepción de destino turístico en Miami, 14º en Estados Unidos de argentinos. Entonces, lo que quiero transmitir es esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. En definitiva, si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto para viajes al exterior, tanto para dólar tenencia. Y a su vez, que es también importante remarcar lo siguiente, ustedes observan que muchas veces se dice los agentes inmobiliarios, ya, porque uno todo el tiempo tiene que andar desmintiendo las barbaridades que titulan. Por ejemplo, dijeron que habían desaparecido cerca de 330.000 cuentas sueldo. Mentira absoluta, que tuvimos que desmentir categóricamente. Lo mismo que la reducción del número de agentes inmobiliarios, y también hacen siempre referencia al problema inmobiliario por el cepo. Aclaración, nada más que aclaración. Si usted tiene dólares físicos debidamente identificados o depositados en una cuenta moneda extranjera, porque en la República Argentina eso está perfectamente permitido, y quiere hacer una oferta en dólares, lo puede hacer desde el punto de vista de la transacción en moneda extranjera, sin ningún inconveniente. Oferta y demanda. O sea, dólares debidamente declarados vía depósito o vía tenencia en caja de seguridad debidamente declarada en su declaración jurada. No hay ningún problema. Si usted no tiene la declaración, el gobierno ha impulsado el CEDIN precisamente para que se establezcan los mecanismos para efectuar las transacciones en moneda extranjera. O sea, tienen las dos posibilidades. Por lo tanto, el supuesto nivel de restricción por cepo cambiario para las transacciones inmobiliarias no existe, porque existen las modalidades para resolverlo. Ahora, ¿qué han hecho? Han hecho una campaña agresiva desde los bancos hasta una campaña agresiva de los medios de comunicación para impedir este tipo de transacciones. Pero en definitiva, si uno analiza, claramente el problema eventualmente de que exista o no transacciones inmobiliarias tiene que ver con oferta y demanda, o sea, con los niveles de precio en los acuerdos de transacción, pero no por restricciones. Entonces, simplemente quería hacer esta reflexión porque es bueno tener los datos. Porque si uno no tiene estos datos debidamente analizados, entonces cualquiera dice cualquier cosa. Por ejemplo, los analistas que dicen respecto al tema fiscal. Yo lo aclaré antes de fin de año, pero la verdad es que decían que por los acuerdos con las policías en el mes de diciembre del año 2013, el déficit fiscal de las provincias iba a disparar de una manera extraordinaria. Y yo afirmé claramente que si se compensa las deudas y créditos con aporte del Tesoro Nacional en el ejercicio 2014, prácticamente se consolida el equilibrio. Y existen 4 provincias que representan el 75% del déficit fiscal consolidado. O sea que en el resto de las jurisdicciones, aproximadamente 15 a 17 jurisdicciones presentan o equilibrio fiscal o superávit. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista del registro de las transacciones con respecto a Repsol, porque uno tiene que poner o 40.000 millones de pesos más o menos. Y si pone las transacciones de 40.000 millones de pesos de Repsol, los mismos que decían que se había expropiado a Repsol y que era una barbaridad, una vergüenza que la República Argentina no resuelva este problema, cuando lo resolvió y lo imputó presupuestariamente, en definitiva, cuestionan el déficit fiscal generado por la transacción. La verdad es que no tiene sentido. Por eso es bueno, todos los días, dar este debate. Porque si no, los mentirosos de siempre, los que están muchas veces en oficinas, los que hablan, los que le dan mensajes a ciertos políticos opositores, en realidad terminan
instalando este tema. Lo mismo que los candidatos opositores, porque son los que más cuestionan teóricamente la inflación y son los que más aumentan las tasas impositivas en sus respectivos municipios, o son los que más aumentan las tarifas en sus respectivas áreas jurisdiccionales. Entonces, mejor que decir es hacer. Buenos días, Capitanich. Marcelo Doleo, AM910, Radio La Red. Dos noticias de economía y una de política. Dos preguntas de economía. Ayer se publicó que el gobierno analiza un plan de una emisión de unos 6.500 millones de dólares en bonos para un eventual arreglo con los fondos buitres que contemplaría intereses desde el 2005 a esta parte. Bueno, si nos puede aclarar este tema, es una de las preguntas. La segunda tiene que ver con el nuevo ministro de Economía en Brasil, un hombre del ajuste, un hombre que ya se dice que va a aplicar políticas de ajuste y de control del déficit. ¿Cómo podría esto impactar en la Argentina teniendo en cuenta una balanza comercial deficitaria en el último año? Y la pregunta política, estamos en 2015, yo lo noto más locuaz, más enérgico y más directo. ¿Usted va a ser candidato? Mire, respecto a mi responsabilidad, es una responsabilidad territorial. Yo tengo mi responsabilidad en el territorio de mi provincia y ahí voy a estar. Y a su vez soy vicepresidente primero del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y lo que quiero decir es que lo voy a decir todos los días aquí, todos los días donde esté, porque los farsantes de la política que están del otro lado merecen que desde el peronismo se le conteste todo el tiempo y se defienda claramente lo que hemos podido construir en estos años de gestión. Por eso voy a estar en la trinchera, en la militancia activa y en la defensa de este proyecto, porque lo siento así, porque tengo la más absoluta y profunda convicción de que ha sido la más fenomenal transformación de la República Argentina después de Juan Domingo Perón. Y por eso es necesario defender con actitud, vocación militante y diciendo en la cara lo que es necesario decir. Porque ¿saben qué pasa? Muchos políticos sufren la crisis de amedrentamiento. Cuando lo empiezan a criticar, arrugan. En mi caso, muy por el contrario. No me refiero a nadie en particular, me refiero a los que arrugan, a los que no tienen coraje, a los que no tienen convicción, a los que cuando los critican por tapas los diarios o le hacen operaciones de prensa, en vez de criticar y exponer la verdad, se esconden. De mí no van a lograr eso. Cuando más me critican, ahí voy a estar. Porque esa es la manifestación más pura de la convicción. Porque si un dirigente político no tiene convicción para defender lo que piensa, entonces no merece la confianza ni el voto del pueblo. Definición. Segundo tema. Respecto al tema de los mecanismos para la oferta que ha planteado la República Argentina, no voy a subrogar las palabras del mismo ministro Axel Kicillof en el sentido de la oferta argentina. La oferta argentina ha sido planteada oportunamente en el sentido del reconocimiento de los intereses capitalizables a partir del año 2005. De manera que esto es muy claro, palmario y evidente, en el sentido de la oferta desde el punto de vista del canje, más la capitalización correspondiente a los intereses, que implica un 300% más de lo que efectivamente tenían en el momento de la transacción. Por eso nosotros creemos que esa es una oferta muy conveniente y por eso la República Argentina siempre ha planteado lo siguiente, que las condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables debía incluir al 100% de los bonistas. Esto implica la inclusión del 7,6% que no había sido incluido oportunamente en el canje. De manera que esa es la posición de Argentina y es muy práctica, digamos, es muy transparente y muy clara. Y no sé si era... Ah, sí. No, la verdad es que nosotros... La habitual conferencia de prensa esta mañana. Muy bien, vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires en este momento. Estamos a segundos de las 8:30 de la mañana, sigue siendo muy gris. Ha descendido un poquito la temperatura, tenemos una térmica en este momento de 21,2. Igual la temperatura, 21,2. Claro, bajó porque ya llovió. Recordemos que a la madrugada se nubló en horas de... ¿Qué fue? Tipo 6 de la mañana. ¿No? Sí, pero a las 6 ya empezó a llover, por ejemplo, aquí en la capital, ¿no? Muy cerquita de las instalaciones de la TV pública y vamos a tener el clima en todo el país. Vamos a repasar lo más importante en títulos. Más turismo. Vía Twitter, la presidenta respondió a las críticas de varios medios que aseguraban que el récord de turismo interno se debe a los límites en la compra de dólares y el encarecimiento de la divisa. Ella escribió, ni cepo ni devaluación, esto es poder adquisitivo.
El año del billón. La FIP anunció que los ingresos del Estado crecieron 36% en 2014 y treparon a 1.169.000 millones de pesos. IVA, ganancias, los aportes a la Seguridad Social y los derechos de exportación fueron los impuestos que más dinero recaudaron. Crimen de Lola, un albañil, el principal sospechoso. Fue detenida una persona, otras dos están en calidad de demoradas. La policía uruguaya elaboró también el identikit de un hombre de entre 45 y 50 años, señalado por testigos como la persona que siguió a Lola por la playa. Este hombre vive en Montevideo, pero trabajó en Balizas el día del asesinato. Santa Fe denuncian al nuevo jefe policial. Las autoridades santafesinas designaron a Juan Pablo Garro al frente de la fuerza de la capital provincial, pese a que en 2006 fue acusado por miembros de la policía de discriminarlos y afirmar que los negros son fusibles. En su despacho se habían encontrado símbolos nazis. Prisión para la esposa del exalcalde de Iguala en México. La justicia envió a la cárcel a María de Los Ángeles Pineda, quien ya cumplía cárcel domiciliaria. Se le acusa de tener vínculos con los grupos de narco, también acusados de desaparecer a los 43 estudiantes. Volcó Orly Terranova, pero sigue en el Dakar. El mendocino no pudo mantener el primer puesto de la categoría auto, sufrió un vuelco en San Juan y perdió 24 minutos que lo relegaron en la tabla de posiciones de un rally que ya fue disfrutado por más de 100.000 espectadores. En el Barça hay cabaret. Bueno, a las 8:31, Alejandro, vamos a repasar las informaciones que se desprenden de la cuenta de Twitter de la presidenta Cristina Fernández. Ayer por la tarde salió a responder tantas críticas que venían por parte de los medios. Bueno, ahí dijo, me alcanzan comentarios. Bueno, a ver, vamos a ver alguno textual. Estoy en la costa atlántica, no sabés lo que es la calle acá. Explota Pinamar y Cariló, no se puede caminar por la gente que hay. Claro, la presidenta contaba así todo lo que se viene registrando en la costa atlántica. Esto es claramente consecuencia del cepo cambiario y de la devaluación. No se puede creer. Vos decís, ¿no se puede creer que haya tanta gente? Bueno, otro de los mensajes. No, lo que no se puede creer es que las cosas buenas que pasan en la Argentina son resultado de las cosas malas que, entre comillas, hace el gobierno. Así, de esta manera, se refiere a lo que se decía en algunas radios. Estamos repasando los tweets de la presidenta de la Nación. O sea que los argentinos, dice la presidenta, veranean no porque tienen poder adquisitivo. Y por eso Mar del Plata batió récord histórico en diciembre con ingresos de 840.000 turistas. También la presidenta dijo, ¿será que tampoco saben leer inglés? Porque en uno de los periódicos, en el Buenos Aires Herald, dijo, Argentina, los argentinos son terceros en Miami para veranear y número 14 en todo Estados Unidos. Digo, nada mal, ahí está el titular. Para quienes no lo vieron o quienes quisieron obviarlo, también veraneamos en el exterior gracias al poder adquisitivo. Más tweets de la presidenta y además, por si no te alcanza el título, lo que decía Lourdes, Argentina es el país número 14 de contribuyentes al mercado norteamericano de turismo, mientras que los visitantes continúan aumentando. Ayer te dábamos la información antes de que se conociera, era un anticipo. Finalmente, en conferencia de prensa, el titular de la FIP dio a conocer lo que fueron números récord en materia de recaudación tributaria. Bueno, se confirmó que ya se había superado en el mes de diciembre el objetivo de la recaudación fiscal. ¿Se acuerdan, no? Hablábamos de ese billón del año 2014, que es millón de millones, 12 ceros para entender la importancia, y a principios del mes ya se había superado. Hablábamos ayer de 1.100.000 millones de pesos. Bueno, nos quedamos cortos porque en realidad superó esos 100.000 en 169.683 millones de pesos la recaudación. A ver, ¿por qué esto es mucho o es poco? Uno no sabe si no lo compara. Bueno, creció, los ingresos del Estado crecieron 36% en este año que terminó, el 2014, y llegaban a esa cifra. Como a través del IVA, ganancias, aporte a la Seguridad Social y derecho de exportación, como los impuestos que más dinero aportaron al Estado Nacional. Hablemos ahora de Lola y las incógnitas que surgen. Ahora hay un identikit de un hombre que es el principal sospechoso. Aparentemente, según los testigos, ese es el rostro de que se desprende del identikit. Los testigos dicen que lo vieron perseguir a Lola esa tarde. Ahora vamos a aclarar quién es. Esta persona sería un albañil que vive en Montevideo, pero trabajó en una casa en Balizas junto a otra persona que se encuentra en este momento detenida.
y aseguran que se encontraba en la zona, en la playa de Barra de Balizas al momento de la desaparición de Lola. El detenido es el carpintero que trabaja con este hombre, al quien están buscando. Ojo con las palabras, no está prófugo, porque no es que él está escapando de la justicia. Hasta ahora no dieron con él. Bueno, según lo que se desprende también de ese identikit, hay que ver si hay alguien que se relacione directamente con ese rostro. Pero bueno, hay una persona detenida que trabaja con ese hombre al que buscan. Hay 2 personas demoradas que van a declarar en las próximas horas. A ver, los primeros sospechosos que se conocieron en el caso tienen que ver con la madrina y su pareja. Todo indicaría que comienzan a desprenderse de la causa. Van a aportar las famosas fotografías que en principio se hablaban que era de un almuerzo. Al final no se trata del mismo, sino de paisajes con la puesta del sol, lo que daría una sensación horaria en el momento en cual fue sacada la foto, lo que indicaría de que estaba con vida todavía durante la tarde-noche del sábado. Bueno, hoy es 6 de enero. Muchos seguramente se están despertando. Si no se fijó, vaya y fíjese en sus zapatos porque llegan los Reyes, claro. Y esta fecha también hizo que se disparen algunas ventas minoristas. Por ejemplo, ¿sabés qué? Algunos, no solamente los chicos están recibiendo regalos, la esposa de Alfredo Simón, uno de nuestro equipo también se encontró con un regalito de allí. Y bueno, entonces esas ventas también ayudan a que crezcan los números en cantidad de ventas, pero también en cuánto dinero se vende. Regalitos en los zapatos y también regalitos en las cajas de los comercios minoristas. ¿Cuánto? Las ventas por Reyes crecen este año un 4%, medida en unidades, y un 26% en lo que respecta a la facturación de igual periodo, pero del año pasado. Bueno, muy bien. Estamos en Viseo 7 mañana hasta las 10 en vivo. Momento de hacer la primera pausa, pero nos regresamos en instantes. Ya venimos.